Hagamos como si no hubiese pasado literalmente una década desde que subí el primer episodio. Ok, let's reset. Here I am once again. Bienvenida a tu podcast de crímenes reales favorito. Soy Karima, vuestra host, y esto es Crimes. En principio este episodio iba a ir sobre un caso completamente distinto, pero me quedé un poco lo que viene a ser encallada, así que pensé en poner primero este caso, que también tenía pensado hacerlo. Además también voy a hacer una analogía con otro caso que pasó en otro país completamente distinto, que parece copy-paste, ya veréis. Durante el episodio iré haciendo referencia a hechos y conversaciones que se narran en el libro Dejé de llamarte papá, que publicó Caroline, la hija de la víctima principal de esta historia. Así que nada, esta es la historia de Giselle Pelicot, una mujer que sin saberlo fue víctima de un abuso macabro y completamente silencioso a manos de su marido durante una década. Vamos a ponernos un poquito en contexto. Giselle Pelicot es una mujer de 72 años. Nació y creció en el sur de Francia, en Aviñón en concreto, y bueno, a ella siempre se la ha conocido por ser muy amable, muy devota a su familia en general, una mujer tradicional. Durante más de 50 años ha estado casada con Dominique Pelicot, de 71 años, conocido pues también por ser un esposo muy afable, muy entregado a su familia. Vivieron durante muchos años en París junto con su familia, pero después se acabaron mudando a Mazán, que es como un pueblo más tranquilito. Tuvieron 3 hijos, 2 hijos y una hija. A ojos de los hijos, de la madre, de los vecinos, de absolutamente todo el mundo que los rodeaba, ellos eran una familia muy feliz, muy normal, muy estable, la familia estándar. Todo esto se fue completamente a pique cuando de repente el 12 de septiembre de 2020 arrestan a Dominique en un supermercado del sur de Francia gracias a que una chica de repente denuncia que este señor había estado grabando de manera oculta a las chicas que entraban al lavabo con cámaras, pues esto, ocultas. Giselle, su mujer, obviamente acompaña a su marido a comisaría pensando que esto pues tiene que ser un malentendido. Y lo que realmente todos creían que iba a ser un caso de abrir y cerrar, algo anecdótico, pasó a ser algo muchísimo más oscuro. Cuando llegaron a comisaría, cogieron a Giselle y le hicieron un interrogatorio a solas en el que le comenzaron a preguntar cosas que para ella no venía nada a cuento. O sea, ¿os imagináis una mujer de 72 años que lleva casada durante 50 años con el mismo hombre, que se conocieron cuando tenían 18? Probablemente haya sido uno de los únicos hombres con los que haya estado en una relación completamente cerrada, tradicional, y que de repente te digan si sois swingers. Los investigadores, al ver que ella no tenía ni idea de lo que estaba pasando, le enseñaron los archivos que encontraron de Dominique. Más de 20.000 fotos, vídeos. Es ahí en el interrogatorio cuando por primera vez ve las imágenes en las que aparece ella completamente desnuda y siendo abusada brutalmente por completos desconocidos. Organizaba las carpetas súper meticulosamente y los abusos documentados se remontaban al 2011. O sea que el abuso del cual tenemos pruebas perduró 10 años. Cuando interrogaron a Dominique, el marido, él intentó justificar diciendo que probablemente estoy senil, demencial, no sé, a lo mejor es que he actuado como por una especie de impulso que no he podido controlar, aunque bueno, ya me dirás tú qué clase de impulso te dura 10 años. Eso no es un impulso. Los investigadores vieron que estaba inventándose excusas porque es que el nivel de meticulosidad, de esconder las pruebas, de organizar esos encuentros, los chats, las conversaciones que tenía, era todo demasiado cuidado como para verse como un impulso, no era algo que dejara trazo. También este es otro tema, que es que él en ningún momento cobró por estos encuentros, era simplemente por el placer de ver a su mujer siendo violada por otros hombres. A todo esto, los hombres que participaban en estos abusos sabían en todo momento que iban a ser grabados y que después los subiría a una página web súper turbia que se llamaba coco.gg, que espero que ya la hayan eliminado, pero bueno, que si no es esta será 100.000 otras, porque es que la realidad es que existen a montones, pero bueno, en fin. Además he leído que en esta web en concreto las publicaciones se borraban al cabo de unas horas, o sea que era como
Y obviamente, como os imagináis, este tipo de webs son como caldo de cultivo para literalmente todos los crímenes. Absolutamente todo lo que os estáis pensando lo es. Para que no quede ninguna duda de lo controlador, y esta es mi opinión, pero lo mucho que disfrutaba organizando estos encuentros, él tenía incluso reglas estrictas que los hombres debían seguir. La primera era no usar perfumes ni fumar. No quería que se despertara por un olor extraño. La segunda era lavarse bien las manos con agua caliente o calentárselas en una calefacción para que el cambio de temperatura no la despertase. 3. Dejar toda la ropa en el porche antes de entrar a la casa para ya directamente entrar a la habitación desnudo. Esto va a tener relevancia después cuando os explique otra cosa, pero básicamente es que si de repente Giselle se despierta, que ellos puedan correr desnudos sin tener que preocuparse por la ropa que dejan atrás. 4. Aparcar en el colegio, ir andando hasta la casa por la noche para que, bueno, los vecinos no vieran que hay un coche no conocido delante de la casa cada 2x3, etc. 5. Dejar el móvil en el coche para que no hubiese ningún tipo de vibración o llamada de repente y que pudiese despertar a Giselle. Como veis, nada de esto es arbitrario y está hecho a propósito para que no solo Giselle no se entere, sino que nadie alrededor se entere. Yo cuando salieron los titulares de este caso me quedé completamente flipando, pero es que además también me hizo como clic el cerebro y pensé que había un caso que era literalmente un copy-paste de esto de hace unos años. Me refiero a el caso de Singapur en el que 7 maridos se unieron a este tipo de webs para cumplir sus fantasías, eso sí, sin que las esposas tuvieran otra vez ningún tipo de knowledge, porque obviamente ellos están convencidos de que como son los maridos pueden hacer lo que quieran con los cuerpos de sus mujeres. Comenzaron a sedarlas grabando esos encuentros y así intercambiar las mujeres. Básicamente el concepto de swingers, pero sin tener el consentimiento de tu pareja. 4 de estos 7 hombres fueron condenados a entre 13 años y medio y 22 años de cárcel y 20 azotes de vara que se hace ahí en Singapur como pena, excepto al que tenía más de 50 años, que se decidieron no darle azotes porque, claro, es mayor. Este caso salió a la luz en Singapur porque una de las víctimas encontró fotos de carácter explícito de ella en el móvil de su marido, fotos que ella no se había hecho. El juez que llevó este caso dijo que era uno de los casos más atroces que había tenido que presenciar, y es increíble que al cabo del tiempo pase algo tan similar con más hombres todavía en el otro lado del mundo. No sé, me parece muy fuerte. Y estoy segura de que en realidad este tipo de casos están pasando literalmente en todo el mundo. Creo que uno de los problemas también es que los médicos no contemplan este tipo de situaciones cuando una mujer va y les dice literalmente todos los síntomas que una persona tiene cuando la están sometiendo químicamente. Simplemente acaban recetándote ansiolíticos o somníferos, o te dicen que bebas más agua, que en realidad eso es el estrés. A mí me parecía como interesante hacer un símil entre estos dos casos así briefly, porque es eso, muy fuerte que sea el mismo concepto en países completamente distintos, culturas distintas y con un abanico de hombres violadores muy distintos, o sea, no hay un perfil en concreto. Entre 2011 y 2020, Dominique comenzó a drogar severamente a su mujer para poder llevar a cabo estos actos. Estuvo mezclándole cantidades completamente desorbitadas de lorazepam o diazepam en las cenas de Giselle para que después se quedara durante horas y horas completamente inconsciente para que él no tuviera que preocuparse. Mientras tanto, Dominique invitaba a hombres que conocía a través de ese foro que os he comentado para que violasen a su mujer en su propia casa. Él, no creáis que se limitaba solo a mirar, en muchos casos también participaba en los abusos y después de esos encuentros subía las fotos y vídeos al foro y vuelta a comenzar. La investigación ha revelado que hay hasta 72 hombres diferentes que violaron a Giselle, aunque solo 51 de ellos han sido identificados y llevados a juicio. O sea, literalmente 20 personas siguen impunes. Obviamente, como es de esperar, todos estos encuentros a Giselle comienzan a pasarle factura y comienza a tener problemas reales de salud. Visita a diferentes neurólogos y los neurólogos le dicen que no tiene absolutamente nada y que probablemente lo que le pasa es que tenga que descansar, tiene que reponer pilas, porque claro, estamos hablando también de que es una mujer mayor,
Entonces lo achacarán todo a la edad, al estrés, cualquier cosa. Ella, sin embargo, sigue empeorando día tras día, pérdida de pelo, pérdida de peso, sufre de insomnio. Además, con el tiempo Giselle también comienza a perder memoria de cosas cotidianas, de dónde deja las cosas, de conversaciones que tiene con su familia, trozos de eventos en los que estaba y de repente ya no se acuerda de lo que pasó. Comienza a tener lagunas y claro, la familia está muy preocupada porque nadie le está encontrando nada. Uno de los neurólogos encima le prescribió melatonina para el insomnio, que es como probablemente una de las cosas que el marido ya estaba utilizando para drogarla. O sea, es que el hecho de que tú vayas al médico y te den exactamente lo mismo que lo que te está dando tu marido en casa es completamente terrorífico. Además también, obviamente, Giselle comenzó a tener disconforts vaginales muy fuertes, pero durante años sus problemas ginecológicos fueron completamente minimizados, como siempre. Atribuyeron todos esos problemas al estrés y en ningún momento ningún médico decidió hacerle pruebas. Como todos nos hemos sentido cuando los médicos no nos hacen caso, en ese momento Giselle, que ya llevaba un tiempo queriendo saber qué le pasaba, estaba completamente frustrada, no sabía por qué se sentía tan mal, no sabía por qué empeoraba y aún así, intentando buscarle como el humor a toda esta situación que en realidad le estaba perjudicando muchísimo, dijo: es que Dominique, como no seas tú que me estés drogando, yo ya no sé. Y de repente Dominique se puso a llorar y le dijo: ¿en serio tú te piensas que yo te haría algo así? ¿Te piensas que yo soy capaz de hacer algo así? O sea, completamente manipulándola. Y claro, Giselle, al ver que Dominique reaccionaba así tan mal, pensó: no, perdón, no te quería hacer sentir mal, lo siento. Y todo eso porque Dominique en todo momento aparentó que estaba ayudando muchísimo a su mujer, la acompañaba a las citas, consolaba a los hijos que ya son mayores, diciéndoles que bueno, que no pasa nada, que solo necesita descansar. Pero claro, es que no iba a decirles que en realidad la razón por la que la madre estaba completamente deteriorada era él. Estos casos de sumisión química que normalmente como que los atribuimos al tío que te pone droga en el club, se han hecho estudios y el 46% de la sumisión química que se hace por gente que conoces. Esto es súper peligroso porque absolutamente nadie piensa que mientras estás en tu casa tomándote un vaso de agua, ese vaso de agua puede estar contaminado con drogas para después abusarte. Y como eso es así, normalmente esta sumisión química suele tardar muchos años hasta que puede llegar a detectarse. A todo esto sabemos que el marido en muchas ocasiones prohibía el uso de condones. También sabemos que algunos de estos hombres que acudían a estos encuentros repetían más de una vez la experiencia y había algunos hombres que incluso repitieron hasta 6 veces. Uno de los que repitieron resultó tener SIDA. Como imaginaréis, cuando Giselle se enteró de esto, fue corriendo a hacerse las pruebas, que en ningún momento los médicos se les había ocurrido hacerle ninguna prueba porque como es una mujer casada en una relación cerrada desde hace 50 años, no pensaron en hacerle ninguna prueba, pero si le hubiesen hecho las pruebas, ella hubiese detectado que algo iba mal. Le dieron los resultados del SIDA, salió por suerte negativo, pero después se le diagnosticaron 4 ETS diferentes y además se le dijo que tenía una inflamación cervical muy grave. Caroline, la hija, en ese momento tenía 42 años y tenía una vida completamente plena. O sea, ella se sentía privilegiada porque al final, aunque estuviera pasando todo lo del COVID y tal, ella tenía una familia, tenía un trabajo que le apasionaba, tenía una casa. Ese día a Caroline se le informó de que el padre estaba como mal o algo así y ella dio por hecho que sería algo del COVID porque al final, durante ese periodo de tiempo, casi todo el mundo estaba monotema. Si alguien estaba malito o a alguien le pasaba algo, tú lo primero que pensabas era COVID. Y ella entonces pensó pues que su padre estaría probablemente en la UCI o algo así. Ojalá hubiese sido eso. Por otro lado, al marido de Caroline ya le había llamado Giselle, su suegra, para explicarle todo y él, viendo que eso era completamente nuts, de repente pues quiso llamar también a comisaría para corroborarlo y los de comisaría efectivamente le dijeron que sí que era real. Caroline volvió esa tarde a casa. Su marido le esperaba con una cara completamente seria, como aspecto zombie y con cara de tenemos que hablar. Y justo fue en ese momento en el que Caroline recibe una llamada de su madre. Giselle tenía una voz súper débil y entonces le dijo que su padre había sido arrestado por grabar a chicas de manera oculta en los baños de un supermercado y
que los investigadores han encontrado 20.000 archivos en los que aparece ella siendo violada por hombres desconocidos. Giselle nos explica que Caroline reaccionó con un grito, pero que era un grito como animal, como si la estuvieran desgarrando. Obviamente, a partir de este momento, recontextualizar absolutamente todas las conversaciones, todas las situaciones que tuvieron con Dominique y en sí a juzgarse a ellos mismos, ¿no? También porque creo que eso es una respuesta como muy común que hacemos, aunque no tenga ningún sentido, el ¿cómo puede ser que no lo haya visto? Porque no había ningún indicio, pero aún así te lo preguntas. Por si no fuera poco, además de aquella llamada, al cabo del rato, Caroline recibe otra llamada de comisaría en la que le piden que acuda ahí y Caroline le dice que no, se esperen a mañana porque ahora mismo pues no puede. Y comisaría le dice que no, que tiene que ir. Entonces nada, va ahí a comisaría, le enseñan unas fotos en las que aparece una chica en ropa interior y le preguntan si reconoce a la chica. Y ella dice que no sabe quién es. ¿Estás segura de que no sabes quién es? ¿No te reconoces en estas fotos? ¿Qué estáis diciendo? No tengo esa lencería y además es que yo no me he hecho esas fotos. En el caso de que me las hubiesen hecho me hubiese enterado porque a la que me encienden la luz mientras estoy durmiendo me despierto, tengo el sueño muy ligero, así que es imposible, no soy yo. La negación del principio es fruto de trauma y del propio shock al principio. Cuando se fija más se da cuenta de que es ella, pero es que es ella en una posición muy rara en la que no suele dormir, con los músculos muy raros puestos. Se entiende que si ella no tiene ningún tipo de recuerdo sobre esas fotos, lo más probable es que su padre la drogó. Esto lo confirman cuando de repente mirando en las carpetas dentro del ordenador encuentran una carpeta que se titula textualmente Around My Daughter Naked. Es ahí cuando Caroline entiende que ella también está implicada en este abuso. Realmente toda evidencia apunta a que Dominique también acabó abusando de su propia hija. Él dijo que él no se siente absolutamente nada atraído por Caroline porque es que no es su tipo, es demasiado joven. Una respuesta asquerosa y como muy rara para decir si has abusado o no de tu hija. El simple hecho de sedar a tu hija y de hacerle fotos de carácter sexual ya es abuso. El juicio entonces comenzó este pasado 2 de septiembre de 2024 y durará 4 meses. El juicio teóricamente se iba a llevar a cabo de manera anónima porque en Francia es como lo estándar, que se celebren juicios pero de manera anónima. En este caso Giselle dijo que no, que ella quería que fuese público y quería que la opinión pública entendiese que la vergüenza no la tiene que llevar ella, sino los violadores que han abusado de ella durante 10 años. Y que ya está bien de dejar que los abusadores gocen de anonimato cuando realmente se tienen que saber quiénes son. Si te atreves a hacer ese tipo de cosas, atrévete a que se diga tu nombre y que se enseñe tu cara después. Cuando el presidente del tribunal estaba como relatando los hechos y los detalles, etc., Dominique en todo momento se mostró impasible, como no hizo ninguna mueca y cuando le preguntaron si había hecho esas cosas dijo sí. Después su abogada dijo no, es que Dominique está muy avergonzado, aunque lo que hizo sea imperdonable, él se siente muy arrepentido, pero después las acciones son otras, ¿no? O sea, el mostrarte completamente impasible, pues no sé hasta qué punto. Como os dije antes, de los 72 violadores solo se pudieron identificar a 51, por lo que están solo pudiendo acusar a esos 51. Se enfrentan a 20 años de pena por violación agravada. Veréis que no me refiero a ellos con los nombres porque todavía no ha salido una lista con los nombres para poder identificarlos. Supongo que llegará un momento en el que saldrá la lista, así que si no me refiero a ellos por sus nombres no es porque quiera mantener su anonimato, por supuesto, es porque simplemente no los tengo. Para que os hagáis una idea, las edades de estos hombres oscilaban entre los 26 y los 73 años y eran hombres completamente normales, o sea, vidas muy convencionales, de hecho vidas en algunos casos como lo que se vería como plena, con familias, hijos, mujeres, trabajos estables. Dentro de estos 51 acusados teníamos bomberos, periodistas, enfermeros, programadores, soldados, carpinteros, camioneros. Como veis, no había un perfil específico que digas, sí, es que claro, se dedicaba a cazar animales, no. Y de hecho, a raíz de esto salió un concepto en Francia para denominarlos y los comenzaron a llamar los Mr. Everybody, porque realmente no sabes nunca quién es exactamente, o sea, es que podría ser tu vecino. Y de hecho, Caroline, cuando le dijeron que a ver si podía identificar a los acusados, no pudo identificar absolutamente a nadie excepto a su vecino. De repente estaba mirando las fotos y vio que uno de ellos era su vecino.
Y Giselle dice que se quedó flipando porque ella tenía una relación súper cordial con el vecino. Siempre se decían buenos días y coincidían en la panadería, estaban un poco en plan chit-chatting, ¿sabes? Que ella nunca hubiese pensado absolutamente nada de él. Es que ¿cómo vas a pensar que el que te dice buenos días y te es amable en la panadería después te va a violar en casa? No tiene ningún sentido. Y antes de comenzar con las alegaciones de estos hombres, porque es como entrar ya un poco en terreno pantanoso, quiero hacer un pequeño inciso de que si cualquiera de estos 72 hombres hubiese dicho "This feels sus", uno de esos 72 hubiese alzado la voz y hubiese dicho algo, aunque fuese de manera anónima, se hubiese destapado esto y le hubiésemos ahorrado 10 años de abuso a Giselle. Pero no, ninguno dijo nada. Y eso dice mucho también de los acusados, porque el hecho de que no dijesen nada claramente da a entender que ellos sentían como la necesidad de mantener eso en secreto. Una especie de código de bros entre ellos. El tipo de alegaciones que hicieron los acusados cuando se les estaba interrogando en el juicio fueron que ellos no sabían que Giselle estaba inconsciente y que se creían pues que era tímida. Y que como además estaba su marido al lado, que cómo iban a pensar. El bombero, uno de los abusadores, que repitió varias veces, dijo que él ninguna vez pensó nada raro, pero después, a lo largo del juicio, admitió que el hecho de que ella pareciese completamente inconsciente le excitaba muchísimo. Más adelante destaparon que en el ordenador de este bombero se guardaban 728 imágenes de CP en su ordenador. Y también una conversación con otro hombre del mismo foro en el que el hombre le pedía que viniese a violar a su hija de 15 años mientras él miraba, cosa que acabó haciendo el bombero. El periodista, otro abusador, dijo que a él le parecía un poquito extraño que no se moviese nada, pero que como el marido estaba ahí al lado y le había dicho que lo habían hablado previamente, pues él siguió. Más tarde aparecieron 4.300 imágenes y casi 300 vídeos de CP en su ordenador. Otro de ellos dijo que realmente él no sabía muy bien por qué había hecho eso. No había ninguna amenaza, ninguna fuerza mayor que le obligase a hacerlo, que se podría haber ido en cualquier momento, pero aún así decidió hacerlo. Luego nos enteraríamos de que este mismo acusado intentó quitarse la vida en la cárcel. Con todas estas alegaciones de los acusados, en las que intentan obviamente eludir toda responsabilidad, el marido salió y dijo que en ningún momento él les había forzado, que siempre habían tenido voluntad propia para poder decidir si se iban o no, si seguir o no, y que todos tenían conciencia de cómo estaba su mujer. Todos sabían el estado en el que estaba y que si él era violador, todos ellos también. O sea, es que para que os hagáis una idea, estos hombres estaban alegando que como su marido les había dado el permiso para violar a su mujer, pues automáticamente recibían el consentimiento de Giselle en boca de su marido. O sea, ¿eso en qué cabeza cabe? ¿Desde cuándo el consentimiento te lo da una tercera persona? Uno incluso se atrevió a decir, y esto es muy asqueroso, que como el marido estaba ahí al lado y ella no decía que no. Otro dijo que él era muy buena persona y que él nunca había tenido la intención de violar, porque de hecho cuando se fue de ahí ni siquiera tuvo remordimientos, porque es que él no tenía la intención de violar, pese a que la mujer no se hubiese movido ni un centímetro durante todo el abuso. Y por si estáis teniendo algún mínimo de duda, que espero que no, pero igualmente, durante todos estos abusos la mayoría de veces los hombres estaban susurrando y decían cosas como: "Buah, tío, pero ¿cómo puede ser que no se despierte? Qué fuerte es que no se despierta". Y el marido en algunas tapes se le escuchó decir: "Ya, llevo tiempo sí". Todo esto para que no se despierte, obviamente, Giselle. Así que obviamente todos lo sabían, ¿vale? O sea, no son niños pequeños, son todos ya adultos, hombres con pelos en los... O sea, el más pequeño tenía 26 años, a grown-ass man already, ¿ok? Y a todo esto Giselle salió y dijo textualmente: "Lo único que tengo que decir es que esto es un insulto a mi inteligencia. Estos hombres eran totalmente conscientes del estado en el que estaba en cada encuentro y yo obviamente nunca accedí ni participé conscientemente en ninguno de estos actos. ¿Cómo se puede incluso tratar de hacer creer al público que una mujer a sabiendas participaría en todo esto? Los que ahora niegan que fue violación deberían por una vez en su vida asumir la responsabilidad de sus actos. Porque si no responsabilizamos a los violadores de este abuso, ¿sabéis en quién recae la responsabilidad, eventually?
También se habló durante el juicio del hecho de que no se acordara de absolutamente nada, que no tuviese ningún sueño raro, que no recordase ni siquiera un trozo de una noche como rara, nada. Expertos dentro de este juicio dijeron que para que eso sucediera, las cantidades que el marido le tendría que estar suministrando de lorazepam debían ser súper altas, tan altas que en la mayoría de casos podría haber acabado en sobredosis y en Giselle muerta en la cama, porque el lorazepam y este tipo de medicamentos son medicamentos súper fuertes que normalmente se prescriben para periodos bastante cortos, o sea, no es una medicación que te puedas tomar de manera prolongada. Y de hecho, la mayoría de médicos te advierten de que si comienzas a tomarte este tipo de medicamentos, si tienes alguno de los síntomas que estaba experimentando Giselle, tienes que ir inmediatamente al hospital porque es muy peligroso. Cosa que también entra en juego dentro de este juicio, ¿no? Que es el médico que le recetó, creo que eran entre 400 y 450 tablets de lorazepam al marido. No es normal. O sea, ahí hay algo sas. Durante el juicio también se revelaron otros detalles, como por ejemplo que Dominique publicaba en el foro este cuando le subía la dosis a su mujer y engageaba con los comentarios, con los usuarios que también estaban por ahí. Decían cosas tipo, recuerda que si tu mujer fuma, tienes que cambiar la dosis que le das para que funcione. Otros decían, recuerda que si mezclas lorazepam con alcohol funciona muchísimo mejor. También se han visto como una especie de mapas que les enviaba a través de los chats a los hombres que acudían a estos encuentros, un path para evitar todas las cámaras del barrio. El nivel de dedicación, y a mí sinceramente me da la sensación como de diversión que le daba esto, es asqueroso. También averiguamos que el marido no solo hosteaba este tipo de encuentros, sino que él también acudía a casas de otros matrimonios y acababa violando a las mujeres drogadas en presencia de sus maridos. O sea, lo mismo. Una de estas veces, al parecer, la mujer encendió la luz y vio cómo estaba con los pantalones medio subidos, medio bajados y se fue corriendo. Y después publicó un post en el foro diciendo: esta zorra casi me pilla, casi se nos cae a todos el chiringuito. Algo así ponía. Sabemos que esa mujer ese día decidió no tomarse el agua que le había dado su marido y el marido no hizo double check y entonces la mujer acabó estando no drogada. Estaba ahí en la habitación y escuchó algo raro, encendió la luz y se encontró a Dominique. Y ahora quiero que hagamos un momento de relativizar un segundo y que pensemos cuántas mujeres estarán siendo ahora mismo afectadas por esta sumisión química. O sea, si de todos estos acusados, vamos a pensar en los acusados, ya ni siquiera en los 72 hombres, ¿cuántas mujeres en total están siendo afectadas? Dominique lo hosteaba, pero también lo hacía, otros hombres lo hosteaban, pero también lo hacían. ¿Cuántas mujeres a día de hoy están siendo sometidas químicamente? Da muchísimo miedo. Además, Dominique no solo dejó que abusaran de su mujer dentro de su casa, sino que también la ofreció a otros hombres en autopistas, en casa de Caroline, su hija, e incluso en la casa de vacaciones. O sea que estuvo mancillando absolutamente todos los espacios en los que Giselle y él habían compartido recuerdos, e incluso los espacios de su propia hija. Es completamente asqueroso. Durante el juicio se justificaba con explicaciones muy patéticas, diciendo pues que, claro, él lo único que quería al principio cuando comenzó a sedarla era poder verla en lencería sexy. Pero como sabía que Giselle era muy casta, muy modosita, pues sabía que ella por su propio pie no se iba a poner esa lencería. Así que comenzó a drogarla para poder verla y después pensó que a lo mejor pues podrían participar otros hombres dentro de ese abuso. Los documentos del juicio indicaban que Dominique sentía una necesidad, y cito textualmente, de sentirse todopoderoso sobre el cuerpo de las mujeres. En los vídeos se le escuchaba degradar a su mujer, llamándola puta cientos de veces, pero cuando este tema sale en el juicio, él rápidamente dice que eso era un cumplido, pero después durante todo el juicio, puta ya no es un cumplido. En el juicio se refiere a ella como santa. Entonces, algo no cuadra. También me parece como bastante interesante que durante el juicio salió una encuesta con bastantes hombres, pero bueno, tampoco eran 1 millón de hombres, era como más a pequeña escala, pero igualmente me parece interesante porque es bastante preocupante. La encuesta revelaba que 1 de cada 3 hombres violarían a una mujer si supieran que no tiene ninguna repercusión. 1 de cada 3. Es muchísimo. Dominique seguía diciendo que Giselle era su primer amor, que era su único romance, que era su gran amor, pero después tenía carpetas en su ordenador guardadas como mi puta,
sus violadores y violaciones. A todo esto, ¿recordáis las chicas que fueron grabadas en el supermercado por cámaras ocultas, etcétera? Pues adivinad a quién más grabó Dominique. Un día los hermanos reciben una llamada de la comisaría y les dicen que tienen que acudir a comisaría con sus mujeres. Efectivamente, Dominique, cuando visitaba las casas de sus hijos, ocultaba cámaras dentro de los lavabos, en la ducha, en las habitaciones, para después postear las fotos y los vídeos de sus nueras desnudas en el mismo foro donde posteaba también a su mujer y a su hija. Cuando posteaba a su hija, en el pie de fotos, en los comentarios, ponía que era la hija de su mujer, no su hija. Claramente su padre necesitaba disociarse de la figura de padre, porque él en realidad solo veía a las mujeres de esta familia y a las mujeres que le rodeaban en general como objetos. Y es muy fuerte que incluso con todo esto que está pasando, ¿no?, de haberle jodido la vida a absolutamente toda la familia, aún así vio que era correcto enviarle una carta a uno de sus hijos. Y la carta dice así: Hijo mío, he pensado durante mucho tiempo desde mi detención antes de escribir a algún miembro de la familia. Creo que tu sensibilidad de artista me ayudará a poder transmitir estas pocas palabras que serán las últimas. Respetaré vuestro silencio, lo entiendo. He intentado hacerlo mejor hasta en estos últimos oscuros y terribles años de mi personalidad. Pienso en todos vosotros. Os echo mucho de menos y os deseo a todos cosas buenas en vuestras vidas. Echo de menos a los peques, aunque no haya podido conocer al último. Y tal vez sea mejor así. Que sepas que tu madre es y seguirá siendo el amor de mi vida como todos vosotros. Soy consciente del daño y la vergüenza que os he provocado y me voy a tratar eso. La privación de la libertad es más fácil que soportar vuestras ausencias. Os quiero a todos, un besito, lo siento, papá. O sea, hola, XOXO Gossip Girl. ¿Qué? O sea, completamente delusional. Que no estás en la cárcel porque hayas, no sé, robado un banco. Dominique se ha declarado culpable, pero igualmente van a celebrar el juicio y se le acusa de violación, violación en grupo, administración de sustancias dañinas e invasión de la privacidad al difundir vídeos y fotos de una persona con carácter sexual. Habrá 5 jueces en total que van a determinar la sentencia y, si no me equivoco, saldría alrededor del 20 de diciembre de 2024. Pero tampoco ahora os vengáis a creer la fachada esta de no acepto mis cargos, lo reconozco, le envío una carta a mi hijo haciéndole saber que les echo de menos, porque después, en el juicio, el muy asqueroso va y se atreve a culpar una década de violación y de abuso a su mujer y probablemente a otras mujeres a que, bueno, hubo un momento en la relación en la que Giselle me puso los cuernos. Y también mi padre me trataba mal cuando era pequeño. Y ahora que lo pienso, también cuando era pequeño me tuvieron que ingresar durante un tiempo. A lo mejor eso también tiene que ver con que tenga algo defectuoso en el cerebro. O sea, el hecho de que saques los trapos sucios de tu mujer para manchar su imagen pública y hacer creer a la gente que ella se merecía esto es asqueroso. Es de no haber entendido para nada y de no arrepentirte para nada. Porque si no, eso no lo dirías. Después de todo esto, lo que os digo, se enfrenta a 20 años de prisión. Hasta 20. O sea que puede ser que le caiga incluso menos. Todo el mundo está muy indignado con estos 20 años porque obviamente es que no se acercan ni a la mitad de lo que ha hecho. Y además es que vais a flipar. Se me olvida de decir que aparte de los cargos por los que se le acusa ya, también se le está investigando por el asesinato y violación de una chica en los años 90 y el intento de violación a una menor en el 99. De hecho, a Dominique decidieron investigarlo porque el caso este de grabar a las chicas en el supermercado era la segunda vez que lo hacía. La primera vez que lo hizo salió al momento y de hecho nadie se enteró de esa detención, obviamente, nadie de su familia supo que había estado detenido. Y como era la primera vez, no le cogieron el ADN. Pero la segunda, al ser la segunda, le tomaron una muestra del ADN y al meterla en la base de datos vieron que había una coincidencia con un caso abierto de los 90. Estos casos eran un intento de violación a una menor confirmado y un presunto asesinato y violación a otra chica. Este segundo presunto asesinato yo no diría que es tan presunto porque el modus operandi es exactamente el mismo. Básicamente lo que hacía Dominique era hacerse pasar por un real estate en ese momento e invitar a chicas, en algunas ocasiones menores, y violarlas en ese momento. Y en uno de esos casos se asesinó a una chica. Entonces yo creo que teniendo en cuenta que es la misma zona y el mismo modus operandi, que no solo es un abusador y un violador, sino que también es un asesino. Pero bueno, todo esto
presuntamente. Caroline narraba en su libro lo complicado que es ser hija de la víctima, pero también del abusador. Y además añádele que tú también fuiste víctima. Y esta es una de las cosas que me hicieron romperme en pedazos cuando lo leí. Ella dice que realmente tiene mucho miedo de no poder llegar a odiar a su padre, porque al final ella, cuando se duerme y sueña con él, sigue soñando con la versión que ella creía conocer de su padre. Sigue soñando que se ríe con su padre, sigue soñando esos buenos momentos que ahora ya pues están completamente mancillados. Después, cuando se despierta, pues se despierta en la pesadilla en la que se encuentra, ¿no? Pero cuando duerme pues sigue pensando en esa vida idílica que tenía en su cabeza. O sea, para que después nos digan que nosotras tenemos mucho odio dentro, cuando en realidad después no es la realidad. Ojalá, ojalá consiguiéramos tener un odio de verdad como el que algunos hombres tienen hacia nosotras, que son capaces de hacernos esto. Y aunque ahora la familia parezca muy entera y los argumentos que dan en el ojo público pues también parezcan muy fuertes y están pues eso, muy sólidos, pensad que ya han pasado 4 años desde que se averiguó todo. O sea, han tenido un proceso de healing y probablemente sigan estando en ese proceso porque justo ahora es el juicio y se están removiendo cosas, pero la primera vez que lo supieron, la reacción no fue esta. La reacción fue completamente caerse en pedazos, destrozar todo lo que tenían entendido como sus vidas. Giselle, una de las cosas que explica Caroline en el libro es que su madre durante mucho tiempo estuvo como en una especie de trance de síndrome del Estocolmo, justificando a su padre, y Caroline se enfadaba, ¿no?, con su madre. Le decía, pero es que toda esa energía que utilizas ahora mismo justificando a papá la podrías estar utilizando para sanar tú, para sanar la relación con tus hijos, pero no entendía que al final es una de las consecuencias, un momento de shock de no entender y de no querer sobre todo asimilar que el hombre con el que estuviste casada 50 años sea un monstruo, porque es que ninguna mujer querría asimilar eso. Es más fácil intentar explicar sus comportamientos, decir cosas como, por ejemplo, es que se me tuvo que pasar algo, o lo estaría pasando muy mal para llegar a hacer esto y no me di cuenta. Cosas de este tipo que al final pues lo que haces es echarte la culpa a ti misma. Este caso es el claro reflejo de que la cabeza de una víctima funciona muy diferente a la cabeza de una persona que no es una víctima. O sea, cuando sufres abuso, el cerebro comienza a funcionar de una manera completamente distinta y hay que tener mucha paciencia. Y no se le puede exigir a una víctima que actúe inmediatamente porque requiere mucho tiempo. Y antes de acabar, quiero hacer una pequeña reflexión sobre lo que dijo Giselle, y es que no creo que ninguna mujer quiera participar en este tipo de actos voluntariamente. Y creo que es interesante hacer una reflexión alrededor de esto, porque es que ¿cómo pueden escudarse estos hombres detrás de ese statement? Esa fantasía que tanto les excita, que muchos han admitido que les excitaba más todavía el hecho de que estuviera inconsciente, de que no se moviera. Esa fantasía es una fantasía de abuso. Y ninguna mujer fantasea con que la abusen. Y creo que es importante, no sé, como verbalizarlo, aunque parezca muy obvio, ¿no? Pero esa imagen que tenemos de la mujer y del consentimiento por culpa del porno, porque al final, seamos realistas, el porno es uno de los agravantes en este tipo de casos, en este tipo de abusos. Y además, el consentimiento me parece súper fuerte que todavía aún se tenga que explicar, pero el consentimiento no viene en boca de terceros. El consentimiento tiene que ser explícito, tiene que ser un sí. Y cualquier otra cosa que no sea un sí, no es consentimiento. Como es obvio, este caso ha levantado muchísimas opiniones y debates, tanto en redes como en las calles con manifestaciones, y una de las opiniones que mucha gente opina, y yo me incluyo dentro de este grupo, es que ningún hombre se despierta a los 60 y decide drogar a su mujer, grabar a su mujer mientras la violan otros hombres y colgarlo en un foro. Esto es algo que Dominic estuvo haciendo durante muchos años antes de comenzar a grabarlo con Giselle. Yo no me creo lo que va diciendo de la quise bien durante 40 años y mal durante 10. Una persona que quiere bien a alguien nunca haría eso a nadie. Y Giselle quiso plantarle cara a todos estos abusadores para darles como un poco de esperanza a todas las víctimas de abuso, para que sepan que pueden denunciar y no deberían quedarse en silencio. Y también quiero añadir que esto es a cualquier tipo de abuso, es decir,
Lo de Giselle es aún más obvio porque ella ni siquiera era consciente de que la estaban violando, ¿no? Pero a una chica que la violan o una chica que la maltratan, el hecho de que deje pasar ese acto, que bueno, también muy entre comillas, ¿no? Dejar pasar, pero bueno, el hecho de que deje pasar eso, por una vez comencemos a mirarlo como es. Realmente, ¿quién es el criminal? La culpa en ningún momento es de la persona que recibe esos abusos. No tiene ningún sentido eso. Pensar esto es victim blaming. Aún así, también quiero hacer un pequeño inciso de que no todas las víctimas de abuso están obligadas a denunciar públicamente a sus agresores. O sea, se sabe que la mayoría de veces hacerlo público te da muchas más desventajas que ventajas. Y aunque agradecemos que Giselle lo haya hecho porque pone el foco en el problema, muchas personas, el hecho de hacerlo público puede ser que te cierre las puertas en muchas cosas. Y si estás o has estado o crees que estás en una situación similar y no sabes qué hacer, voy a dejar líneas de teléfono en la descripción y también recursos para que sepas que no estás sola y que nunca lo estás, y aunque a lo mejor no nos conozcamos, literalmente estoy contigo. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy. La verdad es que he tenido que ir haciendo parones, tanto cuando estaba buscando la información como ahora, mientras os estaba explicando todo esto, he tenido que hacer varios parones, también por algunos fallos técnicos. Pero bueno, que en general ha sido un episodio bastante difícil de digerir, bastante denso. Y nada, sobre todo si veis que me he dejado algún dato, que hay algún dato que está como incorrecto, pues dejádmelo en comentarios y así lo puedo corregir. Y me gustaría saber qué opináis al respecto de este caso, sobre el hecho de que haya un caso que sea muy parecido, que parece un copy-paste en otro país, de otro año, etc. A mí, sinceramente, este caso y el otro caso también solo hace que reafirmar mi posición sobre un tema, y es que el oso nunca haría algo así. So I'm choosing the bear. En fin, os mando muchísimos besitos a todas, muchos ánimos. Después de este episodio espero que hagáis algo que os haga sentir bien, tomaos una tila o gritad, lo que queráis. En fin, que nos vemos en el próximo episodio, espero que no sea dentro de 80 años. Y nada, ya está.